Pablo Casado propone la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica. Destaca que el PP está, como siempre, dispuesto a arrimar el hombro, pero para eso subraya: nadie debe mirarnos por encima del hombro y hay que tener en cuenta dónde se apoya el otro hombro. Afirma que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez y que por nosotros no va a quedar. El PP no puede aceptar un ataque a la monarquía, al Estado de Derecho, a la independencia de la justicia o al blanqueamiento de aquellos que quieren que España no pueda, ha sentenciado, en referencia a Unidas Podemos. He venido para arrimar el hombro, y arrimar el hombro hay que hacerlo sin mirar a los otros por encima del hombro, y hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro. Y si el otro hombro se apoya en un partido radical, como es el caso de Podemos, con los problemas de financiación irregular, de petición de la República y de blanqueamiento de Bildu, se hace más difícil. Para que España pueda, el Gobierno debe poder gobernar con decisión y con eficacia para todos, pero eso no está pasando. Este es el primer capítulo de antecedentes de cómo venimos a esta reunión. Brevemente le diré en qué actualidad nos encontramos para luego ya detallar los 10 puntos de los que hemos hablado para llegar a acuerdos, que sería el horizonte de futuro. En este segundo apartado tengo que decir que venimos en plena segunda oleada, ya reconocida por fin por el Gobierno después de las vacaciones, que nos ha llevado a tener 100.000 contagios en los últimos 15 días y 100 muertos semanales. He de decir que esto pasa 2 meses después de que el presidente del Gobierno hubiera dado por derrotado el virus y hubiera alentado a los españoles a recuperar su nueva normalidad. Por eso creo que es irresponsable decir que los responsables, valga la redundancia, son los españoles porque supuestamente se han relajado, y no ha sido así. Es el Gobierno el que ha hecho una propaganda triunfalista y ha pecado de indolencia por no haber previsto, antes de irse de vacaciones, lo que le pedían los expertos. Hay que recordar que lo pedía la OMC, la Organización Médico-Colegial, que se tomaran ya las medidas sanitarias que habíamos debatido en la Comisión de Reconstrucción, que yo le propuse y que le agradezco que aceptara. En segundo lugar, a los 20 expertos en la revista científica The Lancet, que piden una auditoría, una evaluación externa, ya que no se fían de las cifras que se están publicando. En tercer lugar, de nuevo, la Johns Hopkins, que nos sitúa como el país occidental con peor segunda oleada. Después también la Unión Europea, que nos sitúa a la cabeza de contagios en más de 400.000. Y por último, y así se lo transmitió también a Pedro Sánchez, el INE y el Carlos III, que siguen dudando de las estadísticas oficiales de fallecidos, lo cual ya no es una cuestión de eficacia, sino de moral, de cara al desgarro que han sufrido tantas familias, en concreto 50.000. Por tanto, primer tema en la actualidad, el ámbito sanitario, donde las cosas van mal. Después está el ámbito educativo. En educación lo que estamos viendo es un caos en la vuelta al colegio. Sin embargo, las comunidades autónomas han sido responsables, han apoyado un marco muy genérico, pero nos faltan respuestas y hemos presentado un plan alternativo también en caso de contagios y en caso de que los colegios se vean abocados a que haya problemas para mantener la actividad activa. En tercer lugar, la economía. Hoy nos hemos levantado con... o hemos visto esta mañana las cifras del INEM, en la que una vez más son muy malas. Tenemos 29.000 parados más en agosto, se alcanza ya los 700.000 parados en lo que va de año. Estamos hablando de casi 7 millones de españoles desempleados que quieren trabajar y no pueden. Estamos hablando de 130.000 empresas cerradas. Estamos hablando de que solo 4 de cada 100 autónomos ha podido cobrar una prestación. Y esto no es simétrico, porque la Unión Europea ya dijo antes de ayer que España ha triplicado la media de destrucción de empleo del resto de países europeos. Por tanto, hay una responsabilidad de un Gobierno que además tiene un cuadro macro muy complicado. También lo he preguntado. Y ese cuadro macro, los cálculos que tenemos nosotros es que los gastos se van a disparar en 50.000 millones de euros, que es aproximadamente lo que se van a desplomar los ingresos fiscales, y el déficit va a alcanzar 47.000 millones de euros. Por tanto, 3 cifras muy parecidas, todas ellas muy negativas, sin contar la deuda pública, que también está desbocada. Cuarto punto de actualidad, con lo que hemos empezado para analizar, es la Unión Europea. Hablamos mucho de presupuestos, pero el problema es que todavía no se ha mandado el techo de gasto para el 2021, todavía no se han mandado los objetivos de estabilidad presupuestaria del 21 al 23, no se han mandado el plan de reformas del año 21, no se ha mandado el plan de recuperación y resiliencia del 21 al 27 y, por supuesto, nada se ha dicho de las recomendaciones semestrales de la Unión Europea, las del 20 un poco más laxas, las del 19 muchas incumplidas. Por tanto, no se puede correr ahora en 2 meses para intentar cuadrar en plena pandemia un horizonte
macroeconómico para los próximos 7 años, como es el caso del marco financiero plurianual. Y lo último, el último punto, el quinto, de la actualidad es el social. Social porque nos preocupa que el ingreso mínimo vital, que nosotros apoyamos, pensando que tenía muchas incorrecciones y, de hecho, pidiendo que se tramitara urgentemente por proyecto de ley, cosa que no se ha hecho, hemos visto que tan solo se ha concedido el 1% y hay familias que llevan meses sin poder tener un solo ingreso y lo están pasando muy mal. El Gobierno sí está dejando a mucha gente atrás. Y también he comentado el informe de los actuarios sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que nos preocupa mucho. Y ya paso al tercer bloque, que es el horizonte de futuro. Son las propuestas de acuerdo que yo he traído y también me he fijado en lo que él ha venido diciendo en los medios de comunicación. Como saben ustedes, yo en las reuniones privadas hablo de lo que yo he dicho. Entiéndanme que no diré lo que él me ha contestado y se lo podrán preguntar a la portavoz del Gobierno después. Sí que yo he venido con esas 10 cuestiones, algunas mías, algunas que he visto que el Gobierno me planteaba, y les puedo decir que por mí no va a quedar. Creo que he hecho un gran esfuerzo para llegar a acuerdos, de los cuales algunos pues he visto receptividad, otros no, y reconozco que en otros somos nosotros los que no vemos posibilidad de desbloqueo. Empiezo con el primero, en el que sí que parece que hay un horizonte de colaboración, que es el fortalecimiento del marco legal de las medidas de eficacia para combatir contra el coronavirus. Saben ustedes que yo vengo defendiendo estos 5 meses de que el marco actual legal en España es el adecuado y que esa fórmula alemana de usar la ley en vigor y coordinarse con las regiones es la adecuada frente a la francesa o la italiana, que es por decreto o por ley específica. Aún así, visto que el Gobierno no tenía intención de ver el punto intermedio entre estados de alarma y aplicación de legislación ordinaria, nosotros aceptamos plantear una modificación legal. De hecho, la primera conversación que tuve al respecto fue con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por teléfono. Creo recordar que en la 4ª prórroga del estado de alarma, que fue la primera en la que nos abstuvimos. Bien, esto nos ha llevado a registrar en las Cortes el 5 de agosto una proposición de ley orgánica, utilizando además el procedimiento de urgencia en artículo único del artículo 96 del reglamento del Congreso, porque, claro, si hacemos una tramitación legislativa no nos podemos plantar en 15 meses, sino intentar hacerlo en 15 días, que es lo que permite ese artículo. El primer punto es la modificación de la Ley 3/1986 de medidas especiales de salud pública. Como saben ustedes, me han escuchado, en su artículo 3º faculta al Gobierno a desarrollar las medidas que sean necesarias para contener enfermedades contagiosas. En ese ámbito pensábamos que, al ser una ley orgánica, entraban ahí la limitación de movilidad. El Gobierno pensaba que no. Aceptamos poder modificar ese artículo y hemos planteado una redacción muy sencilla de un nuevo apartado, mimético con el Reglamento Internacional de Pandemias, en la que se especifican 5 medidas limitativas, que no restrictivas, de derechos de circulación o de movilidad. Nos hemos centrado solo en eso porque, insisto, el mando único lo garantizan 2 leyes y eso nadie lo pone en duda porque el PP lo usó en el ébola y en el SARS. Y luego hemos añadido la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, diferenciando entre limitación y privación de derechos. La privación tiene que seguir autorizada por los 400 juzgados de lo contencioso administrativo en España. Si a alguien le ponen en cuarentena, si a alguien le obligan a un tratamiento médico, eso es una privación de libertad y de derechos clara. Y, sin embargo, lo que es la limitación de circulación, la limitación de movilidad entre provincias, en toda la jurisprudencia española, también europea y americana, vemos que puede haber una autorización posterior. Lo que sí que pedimos es que no sean los 400 juzgados de lo contencioso, sino que sean las 17 salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Tercera del Supremo para resoluciones dictadas por autonomías o por el Gobierno de la Nación. Por tanto, máxima garantía jurídica, pero máxima agilidad, máxima eficacia. Bien, segundo punto en el que yo creo que tenemos un horizonte de acuerdo, y este para mí es el más relevante de la reunión de hoy. Y es, yo le he propuesto la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España. Me escucharon en la sesión plenaria de julio hablar de un alto comisionado, que es lo que ha hecho Italia con Vittorio Colau, o Francia con 4 premios Nobel en la Asamblea Francesa. Lo que hemos analizado es que hay una ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006, que es la Ley de Agencias Estatales, que trae muchas ventajas a lo que Europa está pidiendo y a lo que los españoles nos están demandando. Permítame que yo le diga la que para nosotros es fundamental, para el PP. La primera es el evitar la discrecionalidad y el clientelismo en las ayudas.
tiene que haber un órgano independiente. El segundo es que esa independencia se pueda plasmar en un presidente sin adscripción partidista y con reputación internacional y nacional. Yo le he dicho al presidente del Gobierno que podría ser algún exgobernador del Banco de España, tenemos en España incluso un exgobernador del Banco Internacional de Pagos o incluso algún excomisario europeo que no tenga afiliación política. En tercer lugar, lo importante es que estas agencias permiten lo que recomienda Europa, que es desvincular esas ayudas del presupuesto, en contra de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque lo sacamos de la confrontación política y porque le damos plurianualidad. Nos hemos acostumbrado a que en España los presupuestos no se aprueban todos los años, pero es lo que debería pasar. Y luego también es muy importante que haya un respaldo parlamentario que da una posición de fuerza al Gobierno. Si este alto comisionado o presidente de la agencia lo vota el Partido Popular, ya somos 200 diputados, pero si lo votan más partidos, esa es la fortaleza que requiere el Gobierno y España a la hora de negociar, no otra, que es un plan presupuestario anual. Es para esto. Y lo último que tengo que decir es que va por ley, pero le prestamos el apoyo para aprobar la ley y el estatuto de esta agencia con procedimiento de urgencia. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son, en primer lugar, que en esa agencia pueden participar las comunidades autónomas, las entidades locales y, hasta si se quisiera, las instituciones comunitarias, por supuesto, por la parte española, no por la parte de supervisión externa a nuestro país. En segundo lugar, que pueden tener personal público y privado. En tercer lugar, que los remanentes que queden sin ejecutar, problema que tenemos en España, 12.000 millones de euros de fondos no se han ejecutado este año, pueden pasar al siguiente ejercicio, cosa que no pasa con los fondos que han venido otros años. Lo cuarto es que pueden reasignar créditos si un proyecto no sale, se puede reasignar a otro sin tener que hacer un proceloso proceso parlamentario o administrativo. Y lo último es que hay un control externo a través del Tribunal de Cuentas, de manera que hay mucho más agilidad que el procedimiento administrativo de un ministerio o de una dirección general. Las funciones, no me quiero alargar, serían priorizar las inversiones, elegir los proyectos, presentarlos en Europa, documentarlos, crear vehículos de gestión propia para poder ejecutarlos si hiciera falta y, sobre todo, procedimientos de concurrencia competitiva. Yo le he dicho, sinceramente, creo que no es buena idea que haya una agencia en Moncloa que se convierta en una procesión de lobbies, en una procesión de empresas y en una procesión de administraciones, porque no quiero pensar mal, lo diría de cualquier otro gobierno, eso tiende al clientelismo, si me permiten la expresión, al peronismo. Son unas ingentes cantidades de dinero que tienen que tener la supervisión europea, pero creo que también tiene que tener la objetividad a la hora de conceder esos proyectos para España. Bien, y el tercer punto en el que yo creo que sí que tenemos cauces de acuerdo es el Pacto de Estado por la Sanidad. Yo le he dicho medio en broma, oiga, no tiene por qué ser Pacto Cajal. Es como si nos reunimos en el Parador de Alcalá, que tiene un alcalde socialista, por ejemplo, pues Pacto de Alcalá, como pasó con el Pacto de Toledo por las pensiones. Pero creo que esto sí que no tenemos excusa para no sentarnos, encerrarnos y legar a nuestras generaciones futuras un acuerdo en sanidad, en atención de mayores, en investigación, en industria nacional, fuera de la confrontación partidista y que dure en el tiempo. El Pacto de Toledo se suscribió entre González y Aznar unos meses antes de las elecciones, cuando su relación, desde luego, no era nada buena, y el Pacto de Toledo ha cumplido 25 años. Y creo que es muy importante que lleguemos a este acuerdo. Ya conocen su contenido, incluso pues, hubo un capítulo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso en el que las incorporamos, pero hay cosas muy urgentes. La Agencia Nacional es tremendamente urgente, la sistematización de alertas internacionales, el depósito de medicamentos, que ya saben que se ha incumplido, ya no hay Redensivir para los tratamientos ya este mes, el refuerzo de la atención primaria, el que los médicos contagiados se les reconozcan la enfermedad profesional y a los fallecidos, el accidente laboral, un pool nacional de profesionales en toda España, las residencias de mayores y ahora los colegios con protocolos de atención sanitaria, etcétera, etcétera. Creo que esto es fundamental y yo le he dicho que tiene nuestra mano tendida para pactarlo. Bien. Propuestas que escuché que Pedro Sánchez hizo en público y que el Partido Popular está dispuesto a aceptar y así se lo he trasladado. La primera, el lunes dijo que apelaba a la cohesión social y nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo, que ahora la gente lo está pasando mal. Y por eso tenemos que legislar ya sobre el ingreso mínimo vital, hacerlo sostenible y que haya un refuerzo en el funcionariado español para que se pueda conceder a los que lo necesitan, aunque ya saben ustedes cuáles son las vinculaciones que pedíamos y que plantearemos en el desarrollo legislativo. Dentro de este punto de cohesión social, las pensiones.
el Pacto de Toledo se tiene que retomar. Recuerdan ustedes que fue Podemos, de hecho, la actual ministra de Trabajo, la que se levantó de la mesa y no pudimos avanzar, pero creo que hay que avanzarlo y además, bueno, en base a las recomendaciones que el Gobierno de España reciba a la hora de hacer sostenible el sistema y de, ya lo he dicho también, de no aceptar ningún tipo de congelación y de recorte, como pasó en el 2010, porque el Partido Popular no va a traspasar esa línea roja. Para nosotros los pensionistas son lo primero, se han dejado la vida trabajando y no pueden siempre ser los que paguen los rigores de las crisis. El quinto punto de estos acuerdos que hemos hablado, segundo de los que él ha propuesto y aceptaríamos, sería la sostenibilidad y la digitalización, que basó buena parte de su discurso el lunes. Estamos de acuerdo, de hecho, para las medidas a largo plazo, nuestra posición es que no hay que hacer una creación de proyectos de mano de obra solo intensiva, como el Plan E verde o un Plan E digital, que luego no cree valor añadido a medio plazo, pero estamos de acuerdo que hay que potenciarlo mucho y yo simplemente he planteado 3 propuestas dentro de ello, que es que hagan infraestructuras hidráulicas, muy importante, en España no se ha hecho nada en agua desde hace mucho tiempo, el tema de la PAC y del campo, que no sean los paganos de la negociación europea, y también el tema del 5G, que está de actualidad, apoyar a las empresas privadas para que España sea un referente en esa tecnología. Paso ahora a 2 temas que Pedro Sánchez planteaba al Partido Popular y que reconozco en los que veo poca posibilidad de acuerdo, ¿no? El primer punto es la renovación de las instituciones. De esto se ha hablado mucho. En primer lugar, le he dicho que, claro, que durante estos 2 años el Partido Socialista y el Gobierno no ha contado con el Partido Popular, ni para nombrar a la Fiscal General del Estado, por primera vez en la historia, una diputada en ejercicio del Partido Socialista de carné. En segundo lugar, para incorporar al vicepresidente Pablo Iglesias en el CNI, tampoco se me informó de quién era la nueva directora general, por primera vez en 40 años. En la CNMC, por primera vez se ha renovado sin contar con el principal partido de la oposición en un momento tan clave para posibles fusiones y para posibles OPAs de empresas, tal y como está el tejido. En cuarto lugar, el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, primera vez que no entró una negociación con el principal partido de la oposición. Televisión Española, más de lo mismo al nombrar a la administradora única. Por tanto, ahora que sí que necesitan el concurso del Partido Popular para pactar el resto de instituciones, lo que le hemos transmitido es que el problema lo tienen ellos, no el Partido Popular. Y el problema es que el vicepresidente del Gobierno que preside Sánchez está en una petición de cambio de régimen constitucional. Lo dicen ellos. Han pedido que el rey abdique, han pedido que haya un referéndum sobre la monarquía y, claro, nosotros si vamos a negociar con alguien que pide la demolición del título preliminar y del título primero de la Constitución española, pues sinceramente es que empezamos muy mal. Sobre todo si ese partido además también está pidiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña, si está pidiendo la homologación de Bildu como interlocutor político y negociador de reformas y, lo más importante, si ese partido está imputado por financiación irregular. Y tengo que recordar que al Partido Popular se le presentó una moción de censura porque su presidente testificaba por un acto menor en Majadahonda. Y esta es la historia. Luego ya pues hablaría también de cuál fue esa sentencia no firme y de en qué ha quedado. Pero claro, o sea, parece lógico que si hay un partido condenado por financiación irregular, de lo que va a entender la Sala Segunda del Supremo y que está pidiendo la abdicación por un caso del que también entiende la Sala Segunda del Supremo, pues parece que quien tienen que decir lo que tiene que hacer Podemos y a lo mejor igual que han hecho con los presupuestos, pues insisto, es el Gobierno, no el Partido Popular, que no tenemos esos problemas de duda de nuestro régimen constitucional. Otro punto en el que no hemos llegado a un acuerdo, para ustedes muy importante, es en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Les voy a resumir en algunos puntos por qué no. Primero es que no se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuáles van a ser los plazos o si sí que van en tiempo o simplemente es un señuelo para marcar territorio, dónde queda el PP, dónde queda el PSOE, pero ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que es lo primero que hay que hacer. Y una vez que está el anteproyecto de ley, se intenta negociar con los demás grupos. En segundo lugar, porque no me ha contado nada. No conozco una sola línea
de lo que pretenden hacer en esos presupuestos, ni de la información que tienen, ni de qué pueden meter como ingresos, qué pueden meter como gastos. Por tanto, no puede ser un trágala. A las negociaciones se llegan con papeles, no simplemente, no, vamos a pactar los presupuestos, no, será qué llevan los presupuestos y con quién vienen aprobados esos anteproyectos de ley de presupuestos. En tercer lugar, porque el PP es la oposición, la lidera, la alternativa. Nunca en España la oposición ha apoyado unos presupuestos, partidas concretas, pero no la ley general, y porque hay una suma alternativa, y además hay una suma alternativa en la que no son necesarios ni Bildu, ni CUP, ni Junts pel Cat, ni Esquerra. Lo pueden sacar con sus socios de investidura, no independentistas, y ya ha dicho Ciudadanos que no tiene problema en que se siente Podemos en la mesa, ya ha dicho la ministra de Hacienda que se va a sentar Podemos en la mesa, y tampoco tienen problemas en que haya un partido condenado por financiación irregular. Nosotros sí. Entonces, en principio, los presupuestos son de todo el Gobierno, como dijo ayer María Jesús Montero, y todo el Gobierno está Podemos en ellos. Y entenderán que, como cuarto punto, nosotros no compartimos lo que Podemos ha dicho ayer sobre los presupuestos, que es que tienen que subir los impuestos, que no pueden ajustar los gastos superfluos y que no se van a hacer reformas. Ellos lo llaman recortes, reformas de competitividad en las que no hace falta recortar, lo que hace falta es que se pueda crear empleo. Por tanto, esa es nuestra dificultad. Y, por último, ya lo he dicho antes, no se necesitan estos presupuestos para recibir las ayudas europeas. Ni siquiera se sabe si el marco de resiliencia, mecanismo de resiliencia y recuperación, que es el que tiene el 100% de las subvenciones y el 80% de los créditos, se van a poder introducir esas transferencias en la partida de ingresos, ni tampoco qué recaudación va a tener las arcas públicas, ni tampoco cuánto va a costar los ERTE si al final se amplían. Por tanto, es difícil así negociar nada. Pero sí que le he dicho que, aunque no podemos apoyar estos presupuestos, insisto, por razones no por culpa del Partido Popular, sino por razones de falta de información de quién los está haciendo y de con quién los quieren negociar, sí que le hemos dicho que hay que mandar un mensaje fuerte a la Unión Europea, que es, además de la Agencia Nacional, que ya les he dicho, otras dos cuestiones. Y es que el Partido Popular aceptaría pactar, debatir en las Cortes el plan de resiliencia y de recuperación para la Unión Europea, clave para la recepción de los fondos, y el plan de cumplimiento de las recomendaciones del semestre europeo, en las que hay todavía muchas alertas rojas que no ha cumplido el Gobierno de España. Eso sí que sería un mensaje fuerte de ir con un respaldo parlamentario sin necesidad de meterse en la política y la dinámica partidista de unos presupuestos. Y acabo ya con el último bloque de cuestiones, que son propuestas que yo he hecho y que me da la sensación de que el Partido Socialista no va a aceptar. La primera sería sobre educación. Nosotros pensamos que no es normal que en plena pandemia se presente una contrarreforma educativa en una línea de demoler la que estaba ya funcionando y que había bajado un 7% el fracaso y el abandono escolar. Si queremos un pacto educativo para el siglo XXI, no se debe hacer vía contrarreformas, que es lo que siempre ha hecho el Partido Socialista, tanto en el 2004 como ahora. Y el siguiente punto, ya sería el penúltimo respecto a los 10 de los que hemos hablado, sería el marco de seguridad. En primer lugar, contra la ocupación ilegal. Yo he pedido que recuperemos el delito de usurpación de viviendas con penas de prisión. Por cierto, estaba en el Código Penal, que durante décadas ha tenido gobiernos socialistas, y también los lanzamientos, las ejecuciones hipotecarias, no, en este caso, perdón, no, los desalojos, perdón, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los ocupas en 48 horas. En segundo lugar, nuestra preocupación por la inmigración ilegal, que nos hacen llegar los alcaldes, los presidentes autonómicos, sobre todo de aquella trata de mafias de seres humanos que encima pues, vienen con personas contagiadas y enfermas. Hay que hacer un plan, sobre todo en las fronteras con Marruecos, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y también en el Mar de Alborán y en las Islas Canarias. Y también le he hablado del acercamiento de presos etarras, ya ha habido 53. Esto también forma parte de la política de seguridad. No entendemos que eso esté pasando y que siempre esté pasando cuando haya una negociación con partidos nacionalistas vascos. Y, por último, la situación de Cataluña, de la que hemos hablado bastante, en la que le he dicho que cuenta con el apoyo del Partido Popular en caso de que hubiera algún desacato a sentencias, en caso de que hubiera algún tipo de temeridad a la hora de
hacer concentraciones en época de restricciones por la pandemia o en caso incluso de que los aniversarios de estos meses de septiembre y octubre condujeran a algún problema constitucional. Y ahí sigue teniendo todo el apoyo. Y el último punto, y con esto acabo, es el plan de choque económico. Lo he expuesto, como vengo haciéndolo mucho tiempo. Bueno, hay alguna cuestión que creo que sí que se podrá negociar, pero en general creo que no estamos en la misma línea. Hemos hablado de los ERTEs, tal y como hoy la COE ha pedido. Hay que extenderlos no solo a fin de año, sino para algún sector como el turístico hasta la próxima temporada. Hemos hablado de la liquidez. No entendemos por qué hace un mes se anunciaron 40.000 millones de euros y no se sabe nada de ellos, y eso lo necesitan las pymes para no cerrar. Hemos hablado de la bajada de impuestos, como ha hecho Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, sobre todo en los sectores afectados. Más vale que una empresa no pague impuestos, pero que no cierre y que no mande mucha gente al paro. Hemos hablado de la flexibilidad laboral, en especial para colectivos con muchos problemas, como por ejemplo los autónomos, y la petición de extender su tarifa plana. Y por último, hemos hablado de reducir la burocracia y el gasto público. Y aquí le he comentado nuestra posición en la rebelión de los alcaldes. Pensamos que el Estado, si está mal de caja, no puede confiscar los remanentes que necesitan para paliar los estragos de la pandemia, muchas veces en competencias impropias, que son muy necesarias, y también le he dicho que hay que predicar con el ejemplo. Y creo que en esa reducción de gasto superfluo, creo que el Gobierno se tiene que reducir. Y estoy convencido que de los 23 ministros actuales se podrían pasar a los 14 ministros que se encontró Pedro Sánchez en la Moncloa hace 2 años, porque la eficacia y los servicios a España se han visto muy mejorados en estos 2 años. Creo que un Gobierno tan amplio no es el mejor mensaje de austeridad y de responsabilidad con una España con 7 millones de desempleados. Así que esos han sido los 10 puntos, se los he intentado esquematizar para trasladarlos mejor. Acabaría diciendo que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. El PP es un partido de Estado, somos la alternativa responsable que siempre hemos demostrado, pero más en tiempos complejos como los que vivimos. No nos va a presionar nadie, pero sí somos muy sensibles a los intereses de los españoles. A ellos nos debemos, lo están pasando muy mal, pero queremos mandar un mensaje también de esperanza, porque para salir de la crisis no es solo una cuestión de unidad, si no hay soluciones adecuadas, o de unidad para callar a la oposición, o de lealtad cuando no se ejercita con otras administraciones. Es una cuestión de gobernar con coraje, con decisión y con las medidas que permitan a España salir de este túnel. Y con esta reflexión me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Empezamos por donde tenéis micrófono. Pues empezamos por aquí. Vale. Hola, ¿qué tal? Señor Casado, yo le quería preguntar por esa propuesta que ha dicho que le ha hecho hoy al presidente del Gobierno sobre la creación de una agencia nacional para la recuperación económica, si tendría que haber un cambio legislativo para ponerlas en marcha, porque creo que la ley que la regulaba quedó parada, y si el Gobierno o el presidente del Gobierno le ha mostrado su predisposición a hacerlo, o sea, como lo ha establecido en el bloque de los posibles acuerdos, si además de ser la propuesta que usted ha lanzado, cree que realmente podría salir adelante. Gracias. Sí, la ley que lo regula es la ley del 2006, exactamente la ley 28-2006, la ley de agencias, y pensamos que reúne todo lo que Europa está pensando, todo lo que los españoles nos están demandando, y creo que cosas muy positivas para el Gobierno, ¿no? La eficacia que tienen, la posibilidad de ejecutar los fondos y la posibilidad de recibir un respaldo parlamentario muy sólido, más allá de los temas presupuestarios, que al final saben ustedes que los presupuestos en España, 8 de cada 10 euros son sociales, son partida de prestaciones por desempleo, pensiones, sueldo de funcionarios, intereses de la deuda, y lo demás pues son, el capítulo de fomento, territorializadas las inversiones para cada municipio, donde los diputados de provincias siempre nos teníamos que bregar con los respectivos ministerios. Entonces, esta agencia creo que es una muy buena idea y, manteniendo la discreción de esta reunión, yo sí que he visto que Pedro Sánchez está dispuesto a estudiarlo y yo ya le he dicho que cuenta con el apoyo del Partido Popular para su tramitación por procedimiento de urgencia, no solo de la ley, sino también del estatuto y me imagino que de la adscripción a los departamentos que ellos consideren, yo no sé si será un ministerio, a la propia presidencia del Gobierno, también tendrían nuestro apoyo para eso. Sí, Pilar. Gracias, presidente.
Respecto a los órganos constitucionales, ha hablado mucho de la parte de justicia, pero querría saber si usted cree que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en otras muchas instituciones, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, hay otros órganos, si han diferenciado entre el CGPJ y el resto y hay alguna opción. La idea de la agencia parece que ha sido, ¿no? Lo que transmite es que la ha acogido con agrado el presidente del Gobierno. A mí me choca que ponga a Podemos, ¿no? que subraye todo lo que le diferencia al Partido Popular con Podemos y que, en cambio, cuando hablamos de los fondos europeos, pues no ve tanto problema, ¿no? ¿No cree que en este momento tan grave habría que intentar dejar de lado esas diferencias, que evidentemente las hay entre todos los partidos, y tratar, como va a hacer Ciudadanos, de sentarse y al menos dar una oportunidad a ese diálogo con el Gobierno de coalición? Gracias. Sí. Voy a contestar con un ejemplo que le he puesto también a Pedro Sánchez, y es, yo no me voy a meter en la dinámica interna del Gobierno, yo soy muy respetuoso también en privado, con mis interlocutores y más con el presidente del Gobierno, ¿no? Él ya sabe lo que pienso de Podemos y además se lo he dicho antes de su investidura. Por eso he recordado incluso nuestro ofrecimiento para gobernar sin necesidad de estar con ellos en el Gobierno, sino gobernar en minoría. Es verdad que con 120 escaños, creo que Zapatero gobernó con 168, son muchos más, pero también gobernó minoría. Y lo que sí que le he dicho es un ejemplo. Digo, ¿alguien se imagina que José Luis Martínez Almeida presenta unos presupuestos para la Ciudad de Madrid y como Begoña Villacís no los apoya, todo el mundo estuviera presionando a Pepu Hernández? Pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a José Luis Martínez Almeida nadie le ha obligado a formar gobierno con la vicealcaldesa Begoña Villacís de otro partido político. Entonces, en este caso, quien tiene la responsabilidad de elegir es socios. En el caso de Sánchez, además, lo eligió a las 30 horas de las elecciones y lo eligió sin contar con los demás, porque a mí no me llamó hasta un mes después, una vez ratificada la decisión con las bases y una vez celebrado el Congreso del PSC, que era muy importante incluir en sus ponencias esa decisión. Entonces, bueno, cada uno es responsable de sus actos. El vicepresidente del Gobierno es el que es por decisión de Sánchez. Y lo que dice el vicepresidente del Gobierno es lo que es. Y no está diciendo que tengamos un problema solo en política hídrica, no. Está diciendo que quiere cambiar el pilar del sistema que emana de la transición y de la Constitución del 78. Entonces, claro, yo quiero poner esto de relieve. O sea, esto no es una cuestión, como estamos en una pandemia, ustedes tienen que avenirse a cualquier cosa. Es que no es una decisión menor la que ha hecho Pablo Iglesias haciendo campo de batalla en la jefatura del Estado. Yo no me imagino que Angela Merkel estuviera negociando con el Partido Comunista de Alemania si dijeran que hay que acabar con las leyes fundamentales de Bonn. De verdad. Es que no hay un precedente de algo tan severo. Y por eso nosotros, en una renovación institucional, no podemos aceptar que Podemos, como se nos confirma, vaya a estar como interlocutor en esa renovación de órganos institucionales. A mí no me vale esto de no, es que viene a las reuniones como lo de ayer de Montero y Nacho Álvarez. No, es que ellos van a decidir también sobre su respectivo cuota o sus respectivas peticiones en la renovación de los órganos institucionales. Por eso he dicho que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Si él considera que puede garantizar que las instituciones que ya han sufrido bastante por los nombramientos que han hecho unilateralmente, como he dicho, en donde no hacía falta la mayoría del PP, ahora, en donde hace falta la mayoría del PP, lo que nos dice, no, pues, da igual que pidamos la República, da igual que avalemos la independencia de Cataluña, da igual que Bildu sea un actor homologable, da igual que este partido esté imputado por financiación irregular, usted tiene que sentarse a negociarlo con ellos. Hombre, yo creo, sinceramente, que así no se plantean las cosas. Y respecto al tema de la agencia, creo que me habías dicho, en efecto, bueno, no, me lo ponías de ejemplo, ¿no? O sea, si en la agencia pueden estar, no es lo mismo. O sea, si ahora es como si decimos, se va a apoyar un Real Decreto de medidas especiales para avales del ICO. Es que también lo apoya Podemos. Bueno, esto es como cuando nos dicen en País Vasco, oiga, es que ha habido alguna ley municipal en la que también votó Bildu. Es que no es eso. O sea, no es decir, bueno, hemos votado un Real Decreto y también estaba Compromís. No. Estamos hablando de una negociación en la que los interlocutores son un gobierno que, como ha dicho el otro día Pedro Sánchez, va a estar no sé cuántos meses aquí, goza de buena salud y está muy unido, o eso es lo que nos dice.
No sé luego ya si es verdad. Entonces, insisto, son ellos los que tendrán que saber que el PP no puede aceptar ni un ataque a la monarquía, ni un ataque al Estado de Derecho, entre ellos la Fiscalía, ni un ataque tampoco a la independencia de la justicia, quienes han estado atacando todo el verano, y ni un blancamiento de aquellos que eso sí, quieren que España no pueda. O sea, esos socios, los de Bildu, los de Esquerra, los de Junts per Cat, ellos son los que no quieren que España pueda, y yo no puedo ser parte de eso. Sí, acabamos por aquí y paso ya. Gracias, señor Casado. Al principio de su intervención lamentaba que llevaba 7 meses sin verse en persona con el señor Sánchez y que llevaban 4 meses sin hablar. Sin embargo, hoy ha expuesto muchos puntos y muy diversos, y algunos de ellos ha mencionado que había un principio de colaboración, ¿no? Que por lo menos ha visto al presidente del Gobierno abierto a explorar un acuerdo. Me gustaría saber si esta reunión ha servido para volver a tender puentes con el Partido Socialista y se han emplazado en volver a encontrarse en un determinado plazo, o incluso crear equipos dentro del Partido Popular y del Gobierno independientes para poder avanzar en estos temas de forma correcta. Gracias. Sí, muchas gracias. No ha hecho falta. Yo siempre que me ha llamado Pedro Sánchez he acudido, sea presencialmente, por teléfono, telemáticamente, por Zoom. O sea, yo creo que ahí, hasta en los peores momentos de las investiduras y nos veíamos todas las semanas, incluso en las prórrogas del estado de alarma. O sea, yo lo he contado muchas veces, no quiero cansar, pero hemos apoyado 3 prórrogas, una abstención que era un apoyo tácito, hasta que ya la situación era francamente innecesaria, ¿no? Pero siempre con soluciones, con alternativas o con planes B. Ya, ahora, pues claro, recordaba el año pasado con los 10 pactos de Estado, ya no se acordaban ustedes, pero es que yo he venido aquí muchas veces con 10 pactos de Estado. Entonces, no es verdad el cliché que se ha hecho de que el PP es un partido del no es no. No, ese es el eslogan con el que Sánchez cincela su carrera política. Yo como mucho podré decir que soy el del así no. Hay cosas que digo, oye, yo así no puedo. Pero insisto, porque esto no es un trágala. O sea, el falso mantra de la unidad no hace mejor a los países. Las democracias parlamentarias, donde hay una oposición frente al gobierno, son mejores para la gestión, sobre todo de las crisis, como una pandemia, que los países en los que no hay oposición, y es lo que se me pidió el otro día. No conocemos nada de los presupuestos. No tenemos ni idea de cómo van a negociar los fondos de la Unión Europea. Eso sí, usted me lo aprueba y me lo apoya. Hombre, ¿por qué? No, porque tenemos que estar unidos. Bueno, ¿unidos para qué? No, porque hay que ser leales. ¿Leales con quién? Con los españoles. Entonces yo intento que se me entienda. O sea, yo no estoy en la propaganda o no estoy en sesiones de coaching. Yo tengo una responsabilidad de un partido que ha gobernado España 15 años, que gobierna 6 autonomías, que gobierna miles de ayuntamientos y que no es cualquier cosa. Y mi responsabilidad es ser una alternativa constructiva, pero responsable, porque las cosas no van bien. Me encantaría poder decir, como se dice en Portugal, hombre, pues qué bien ha salido la pandemia, en Grecia, por poner un ejemplo de un partido conservador, que lo pasó muy mal. Yo si fuera oposición a Kyriakos Mitsotakis, pues a lo mejor no tendría que hacer tantos planes B, o Angela Merkel, o Antonio Costa, que es socialista. Pero por desgracia esto no va bien, y he dicho cifras muy diversas y muy objetivas, ¿no? Una publicación científica, la OMC, la OCDE, el FMI, el Banco Europeo. Hombre, creo que no me lo estoy inventando, y creo que incluso ustedes desde los medios de comunicación pues ya ponen a investigación a esas cifras que ya claramente han sido ocultadas, o como el comité de expertos ha sido negado, y oye, España no merece que en una pandemia se haga eso, y por eso los cauces de colaboración van a seguir, pero dentro de las propuestas que sean positivas para España. Sí, Carlos. Sí, muchas gracias. Yo le quería preguntar cuál es el escenario, porque en teoría, según nos dice el presidente, la coalición va a durar 40 meses. Si la coalición durara 40 meses y ustedes condicionan la renovación a que no esté Podemos, vamos a tener los órganos constitucionales sin renovar durante 40 meses. Ya hay un órgano que casi va a cumplir 2 años, va a hacer casi récord. ¿Se puede estar en un país con los órganos constitucionales 5 años sin renovar? ¿Esto es factible? Quería preguntar también sobre el acto de este lunes, en fin, el mensaje del mundo empresarial. Hubo algunos mensajes, ya este verano ha habido bastantes mensajes de llamamientos a la unidad del mundo empresarial. Si usted, ¿qué responde a ese mundo empresarial que está pidiendo más unidad? Y por último, ha habido debate esta semana con el tema de Madrid. Ustedes ya han dicho que el Gobierno ataca a Madrid, pero yo le quería preguntar
¿por qué cree usted que Madrid tiene ahora mismo el 30% de los casos cuando tiene el 14% de la población? 33 creo que es. ¿Por qué está Madrid como está? Gracias. Sí, bueno, sobre los órganos institucionales vuelvo a lo mismo. La pelota hacia su tejado para ver qué hace con Podemos. O sea, ellos verán. Si ellos decían romper el gobierno, yo le dije en diciembre, no se lo digo ahora, lo digo por si esto parece una novedad, yo le dije en diciembre que el PP está para no entrar en el gobierno de Sánchez. Eso es una posición clave para el PP. No vamos a ser ministros de Sánchez. Estamos para no participar de temas nucleares de la legislatura, como son los presupuestos, por lo que he explicado ampliamente, pero es que se puede gobernar en los temas básicos de sanidad, de educación, de competitividad, de cohesión territorial, de financiación municipal y autonómica. Yo creo que con esto, esa es la geometría variable de la que tanto ha hablado el Partido Socialista, que yo creo que se ve bastante mejor a nivel europeo. Pero ellos tendrán que ver qué papel tiene Podemos. Claro, es que la novedad de esto es que es en agosto cuando han sido imputados, es en agosto cuando han pedido la República, es en agosto cuando han dicho que, oiga, que por qué hablaban con Ciudadanos, que hay que volver a la mesa de negociación, de autodeterminación y que, oiga, y que Bildu es muy importante para formar un gobierno en País Vasco. Es que esto ha pasado el mes pasado. Entonces, claro, ¿cuál es la novedad del PP? No lo sé. La novedad tendrá que preguntarse al Gobierno, porque creo que eso lo entiende todo el mundo. En esas condiciones nosotros no podemos hablar de esa renovación de lo que es el andamiaje institucional de un país que ya, insisto, ha sufrido mucho institucionalmente. Yo he puesto unos ejemplos de la renovación de órganos, pero yo podría hablar de lo que ha pasado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en redes sociales durante la pandemia y con el cese de algún general de la Guardia Civil y con no sé qué episodio en el aeropuerto con una vicepresidenta perseguida de un régimen como el de Maduro por toda la Unión Europea. Hombre, es que más no se nos puede pedir. Por tanto, ellos tendrán que contestar qué quieren hacer para reforzar las instituciones del Estado, a pesar o mandando sobre sus socios. Sobre los empresarios, bueno, yo creo que el IBEX no quedó muy convencido de esa reunión porque se desplomó un 2% esa misma jornada. Y también yo dije que me sorprendieron las ausencias porque no vi ni a los autónomos ni a las pymes, que son los que dan empleo al 90% de los trabajadores de España. Y sobre todo me sorprendió lo que no se dijo, porque el discurso voluntarista está muy bien, ¿no? Y todos estamos a favor de que haya igualdad, que haya cohesión, que haya sostenibilidad y que haya digitalización. Fenomenal. Bien. ¿Y qué hacemos con los impuestos? ¿Y con los ERTES? ¿Y con los avales? ¿Y qué hacemos con la burocracia? ¿Reducimos el gobierno? Es que esto es lo que yo escucho cuando se reúnen con empresarios todos los países. Desde la primera vez que lo vi en Estados Unidos, que fue la primera comparecencia del presidente de Estados Unidos con 25 empresarios y de lo que hablaron fue de esto, hasta lo que se está viendo en Alemania, hasta lo que se está viendo en Italia, que es un gobierno socialista con apoyo de un partido comunista populista. Entonces, pues bueno, ¿por qué en España no puede pasar, no? Y insisto, nosotros tenemos una muy buena relación con el tejido empresarial, con las pymes y los autónomos, y compartimos sus preocupaciones y, por cierto, compartimos las recetas. Yo, cuando he presentado este plan de choque, lo he trabajado con nuestros responsables económicos de otras legislaturas y se vio en el Escorial, con Guindos, con Román Escolano, con Fátima Báñez, con Arias Cañete, con Tejerina, gente de fuera, como Manolo Pizarro, vino también Garamendi, y luego pues con nuestros responsables económicos de las autonomías y, por supuesto, del partido. Sobre Madrid. Bueno, lo primero, cuando esta estadística hace 3 semanas la encabezaba Aragón, pues no era un tema con mucho foco. Cuando fue Castilla-La Mancha la que tuvo la cifra relativa en cuanto a población peor de mortalidad y de contagio, también en residencias, tampoco se ponía el foco. Madrid siempre ha sido una obsesión para Pedro Sánchez. Yo no sé si es porque ha sido concejal en el ayuntamiento o porque se dan cuenta de que, junto con las otras autonomías donde gobernamos, pues somos un contrapunto, una alternativa en las políticas que hace Ayuso, que hace Feijóo, que hace Moreno, que hace Miras, que hace Mañuco, que hace Vivas. Y eso se está viendo no solo en Madrid, sino también se está viendo en las demás. Ahora, yo lo que no voy a entrar es a valorar las razones, porque no me quiero poner de experto. Tampoco admito que el Gobierno diga que lo consulta con los expertos, porque ese comité de expertos reconocieron por escrito que no existía. Y también diré
que las razones que han dado los supuestos expertos eran francamente lamentables. Empezaron diciendo que era por el turismo, cuando en esos meses había mucha más incidencia turística en las islas. Dijeron que era porque estábamos al oeste, como si no estuviera más al este, más cerca de China, Grecia. Dijeron que era por longevidad, como si Japón no fuera más longevo, y dijeron que era por usos sociales y abrazos, como si en Portugal fueran muy fríos. Es decir, hombre, no un atentado contra la inteligencia. Y luego ya pasamos a las mentiras del comité de expertos. Las mascarillas no son necesarias, los test hacemos muchísimos, a pesar de lo que diga la Hopkins y la CNN, o es que no hace falta hacer un estado de alarma hasta que ya tuvimos que confinarlo tarde y de forma drástica. Por tanto, yo creo que en este caso, si se pide lealtad, que no se ataque Madrid, o por lo menos que se responda a lo que Madrid ha pedido. Por ejemplo, plan específico para Barajas. Bueno, pues esto lo ha pedido Almeida y Ayuso y no se ha contestado. Y quizá el aeropuerto de Barajas puede tener que ver con esto, no lo sé, no soy experto. O a lo mejor lo que se tiene que hacer es tener unos protocolos como el plan Pacto de Estado que estamos diciendo para reforzar la atención sanitaria, o la coordinación de las residencias, que para algo hay un vicepresidente de Agenda Social que es Pablo Iglesias. Sí, Carmen. Sí, me gustaría saber, dado que usted mismo ha dicho que Ciudadanos está dispuesto a sentarse con Podemos y a pactar con Podemos, me gustaría saber que, dado el veto que ustedes les ponen a Podemos, si cambiará las relaciones con Ciudadanos por intentar negociar con el Gobierno que tiene en su seno a Podemos los presupuestos o incluso las instituciones. Me gustaría saber también, porque no he entendido, es problema mío, lo de la agencia. ¿Se trataría de que el dinero que viene de Europa, digamos, no vaya a los presupuestos, sino que sea alguien ajeno al Gobierno quien lo gestione? Es una pregunta. Gracias. Sí. Voy a empezar sobre la agencia. De esto hemos estudiado mucho. Lo que está claro es que no está vinculado a los presupuestos. Los presupuestos te pueden dar un horizonte de estabilidad, eso es evidente, pero como te puede dar un horizonte de estabilidad, que hagas un buen acuerdo en el Pacto de Toledo, ¿de acuerdo? Pero no es una condición que se está poniendo. Y de hecho, que es lo que he explicado, el Gobierno no ha dado los pasos previos para el presupuesto y parece que ya no va a llegar a tiempo, mientras que el Plan Nacional de Reformas para conseguir estos fondos se tiene que hacer el 15 de octubre. Es a partir del 15 de octubre. Yo recomiendo que se haga el 15 de octubre, ¿no? Por tanto, en nuestra opinión, es mucho más importante esa documentación que se mande del Plan Nacional de Reformas, y lo que sí que hemos visto en las comunicaciones de la Unión Europea y en otros países es que sí que se avala, se estima muy favorablemente que hayan organismos independientes y con respaldo parlamentario. Ahí sí que jugamos a favor. No tengo que recordar que el PP ha apoyado la negociación de estos fondos y que además lo han hecho 3 mujeres del PP como Lagarde, Merkel y Van der Leyen. Por tanto, estamos de acuerdo, lo hemos apoyado, pero ahora, a la hora de distribuirlo, de conseguirlo, en competencia, este tipo de instrumentos viene muy bien. A la pregunta de ¿se podrán meter los ingresos en los presupuestos? Yo lo he preguntado, pero no me han contestado. Y yo creo que ese tema es muy relevante. ¿Por qué? Porque de los 140.000 millones de euros del Plan de Nueva Generación Europea, hay 72.000 que son en transferencias, de los cuales netos pueden ser 35.000, por lo que tenemos que aportar como contribuyentes netos ya en este marco financiero plurianual. Son en teoría en 7 años, pero van a ser sobre todo en 3. Entonces estamos hablando, bueno, pues de más de 10.000 millones al año durante 3 años. Eso estaría muy bien pintarlo en la partida de ingresos del presupuesto, aunque no van a poder ir a las partidas más importantes, que insisto, 8 de cada 10 euros son pensiones, prestaciones, sueldos de los funcionarios e intereses de la deuda. Pero no lo sé y no me han contestado. En todo caso, como parece ser que no se va a saber a corto plazo, da igual. O sea, lo importante es que todo ese plan en transferencias, pero también en créditos, se utilicen en buenos proyectos, ¿no? Y no solo el mecanismo de recuperación y resiliencia, sino también lo que viene del SURE, lo que viene del BCE, que es lo más importante que ha llegado por ahora, 120.000 millones de euros, lo que puede venir del MEDE, si al final lo piden, y lo que puede venir del BEI
para empresas con problemas. En cuanto al tema de Ciudadanos, yo no entro en la dinámica de otros partidos. Yo lo que constato es que el veto que se nos ponía a nosotros para negociar unos presupuestos, mientras estaba imputada Rita Barberá, Pedro Antonio Sánchez, o mientras tenía un leve tema informativo Pedro Sanz, no se han aplicado ahora. Y eso es un hecho. O Pilar Barreiro, también en Murcia. Bueno, pues eso se le puede preguntar a Ciudadanos, ¿por qué con nosotros todos esos tenían que dimitir para negociar el presupuesto del 2015 y ahora no? Vale. Y luego, que la relación de Ciudadanos con Podemos implique al Partido Popular en absoluto, porque de hecho yo vengo diciendo ya un año que yo aceptaría que Ciudadanos, Podemos hubieran apoyado a Pedro Sánchez, como intentaron hacer ambos partidos en el año 2016, en la investidura fallida de Pedro Sánchez. Otra cosa es si para los votantes de centro-derecha consideran que esas alianzas son positivas para el rédito electoral de Ciudadanos. Y eso es lo que tendremos que analizar, porque nosotros estamos en el centro y en la derecha. Somos un partido desde hace 30 años de centro reformista y liberal, dicen los estatutos ya hace 3 décadas. Bueno, en el posicionamiento que tiene cada partido, y yo lo respeto muchísimo, pues hay que ver si ese posicionamiento se va a escorar mucho hacia posiciones de colaboración con el Partido Socialista, si esas posibles alianzas suman más o restan más, pero no lo digo es de forma excluyente, sino porque a Ciudadanos también a lo mejor le puede restar el PP en esas alianzas, cosa que no pasa en los gobiernos. Los gobiernos son sólidos, están gestionando muy bien, estamos muy contentos, tanto a nivel autonómico como provincial y municipal, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento a Ciudadanos y a sus equipos con los que compartimos estos ejecutivos. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar si ve algún problema en esto que ha explicado de la agencia. Se ha basado en una ley que está derogada. Entonces, si esto supone un problema y cuál sería la fórmula para llevarlo a cabo. Sobre la renovación de órganos constitucionales, usted ha hablado de cuota de Podemos. Hay una parte de los jueces o juristas de reconocido prestigio en los que usted no confía. Y, por último, usted pone la Comunidad de Madrid como ejemplo de gestión, a la vez que critica duramente al Gobierno de España porque España esté al frente, o sea, el país con más contagios. Teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid encabeza el número de contagios en España y que estamos viendo hoy, por ejemplo, colas de profesores para hacerse las pruebas PCR, o que hay gente que no recibe los resultados de las PCR porque faltan reactivos para terminar esas pruebas, ¿por qué es la Comunidad de Madrid un ejemplo de gestión? Gracias. Sí. En cuanto a la agencia, es una fórmula, es un marco jurídico en el que nosotros pensamos que sería una buena modalidad para crear este organismo. Y en ese caso lo que se está haciendo es crear una agencia en el marco que establece la ley del 2006. Las agencias no se crean por una ley, la agencia se crea con una ley. No sé si me he explicado. O sea, yo le he dicho que el PP apoyará la creación de la agencia por una ley y en procedimiento de urgencia, y apoyará el estatuto de la misma. Y además apoyará, si es posible, pues bueno, pues la actuación conjunta a nivel parlamentario. Por eso los precedentes legislativos o el derecho comparado me parece simplemente algo que nos evoca cuál es la fórmula, que yo creo que es buena. En julio yo dije que podía ser un alto comisionado, ni siquiera tiene regulación jurídica. En las autonomías hay observatorios, se crean cuando en los parlamentos autonómicos tienen que hacerlo. Por tanto, lo de menos es que haya un marco en el que se pueda crear, porque tienen que tener un marco propio de creación, y yo ya he avanzado, antes de ponernos a negociar su contenido, que nosotros podríamos apoyarlo. Es un tema muy de technicality jurídica, pero no sé si antes me había explicado mal. Y sobre Madrid, bueno, pues es que hay un pequeño detalle. Es que la única administración competente para la gestión de pandemias declaradas a nivel internacional es el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Sanidad. Y esto no lo digo yo, lo dice una ley en vigor del año 2011 aprobada por el señor Rodríguez Zapatero, en su artículo 14.
Entonces, como el coronavirus ha sido declarado a nivel internacional por la OMS, por cierto, antes de que el Gobierno de España lo reconociera y se pusiera manos a la obra, pues el único competente es el Ministerio de Sanidad. Y si me voy incluso al marco constitucional, recuerdo que el título 8º de la Constitución, en su artículo 148 y 149, establece qué competencias son transferibles en su administración a las autonomías, pero la titularidad de las mismas es estatal. Por eso yo he hablado aquí de reformar leyes sanitarias, o por eso la señora Celaá ha presentado una contrarreforma educativa, porque la competencia es del Estado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quien tiene que armonizar, coordinar, garantizar los recursos y dar protocolos comunes es el Estado. Y en esto no me estoy yo parapetando como lo que acuso, porque he venido aquí con un plan de Estado Cajal para que a eso no le falten recursos, no le falte consenso parlamentario y las comunidades autónomas estén de forma permanente en una agencia nacional bajo el mandato del Ministerio de Sanidad. El Consejo Interterritorial está muy bien, pero se reúne a demanda, digamos, ahora se reúne mucho, hay años que no se reúne nada. Yo lo que estoy diciendo con esta agencia nacional es que todas las autonomías en sede permanente tengan una representación en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, para los temas relacionados con salud. Y además esa agencia tiene una unidad sobre pandemias, pero me refiero también a todo lo demás. Y ahora que vienen fondos que se pueden utilizar en materia de reforzamiento sanitario, creo que es el momento para hacerlo. Sí. Buenas tardes. Me gustaría saber si no apoya los presupuestos generales del Estado, si considera que debería haber elecciones anticipadas en España y también qué imagen creen que llega a los ciudadanos después de una reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y no se ha llegado a ningún gran acuerdo. Gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que la gente pida más presupuestos que un pacto de Estado por la sanidad. Lo dice la demoscopia, pero lo dice mi entorno familiar y de amigos. O sea, los españoles piden acuerdos porque se están muriendo 100 personas todas las semanas. Eso es el pacto de Estado por la sanidad. Nos piden agilidad para responder a las limitaciones de movilidad. Eso es el acuerdo para reformar la ley sanitaria. Nos pide una vuelta al curso segura, nos piden acabar con la ocupación, nos piden bajar los impuestos, nos piden acabar con el paro. A mí eso es lo que me piden. A mí la gente no me habla de presupuestos ni de defensor del pueblo. Eso hablamos los políticos y los periodistas, y estamos en nuestro derecho, pero insisto, es que no solo hay cauces alternativos de colaboración, sino es que son mucho más eficaces. Insisto, y cuando el presupuesto ya está aprobado, porque tiene los apoyos suficientes, y no me lo ha negado, esto es un ejercicio, sinceramente, de intentar salir por aclamación o de intentar decir, bueno, y además la oposición también me va a aprobar. ¿Por qué? No, porque lo pide Europa, mentira. No, porque lo piden los españoles, también. No, porque me permite ser más eficaz, no. Entonces, permítame que yo respeto mucho los marcos, los lemas, los eslóganes y la propaganda, pero no va conmigo. O sea, yo voy a las cuestiones reales y si se me permite en sanidad, estoy rodeado de 5 médicos en mi casa, si se me permite en educación, mi mujer trabaja en un colegio, si se me permite en justicia, es a lo que me he dedicado, si se me permite en política internacional, es en lo que me he especializado en el Parlamento español. Y bueno, pues no sé, los del PP a lo mejor no somos tan maravillosos como en otros partidos, pero no sé, hemos gobernado este país 15 años, no ha ido mal, y algo podremos proponer como alternativa, pero no lo que nos marque la batuta de una escaleta semanal como parte de un atrezo en el que ha habido el lunes una cosa, hoy vengo yo aquí y el viernes vienen mis compañeros de las comunidades autónomas, porque es que así no se gobierna. Es que yo Merkel no la veo así. Remangada, y si hay que una semana tiene que reunirse 15 veces con 15 empresarios, lo hace, y si hay una semana de Lender y de líderes regionales, pues también, pero de verdad, permítame que España no está para autobombos, para pasillos de aplausos ni para propaganda, sino para soluciones eficaces. Y luego las elecciones anticipadas, pues no, yo no soy quien tiene que decir eso. Yo creo que el Parlamento es quien quita y pone presidentes. Cualquier moción de censura a Pedro Sánchez tendría que prosperar con el apoyo de Bildu, de Junts pel Cat o de Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, personas con las que yo no voy a pactar nunca nada, y por tanto pues tendrá que decidir Pedro Sánchez, que tiene la facultad personalísima de convocar elecciones
y de nombrar ministros. Yo ya he dado una propuesta sobre que lo reduzca casi a la mitad, pero en materia de convocatoria de elecciones, a eso le corresponde decirlo a quien ha sacado mejor resultado en las últimas elecciones y, en su caso, luego a los españoles con su voto. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería volver a la pregunta de Carlos sobre los 40 meses. Efectivamente, si al final Pedro Sánchez no le va a hacer caso, la coalición va a seguir y esto va a durar 40 meses, ¿le parece sostenible que durante 40 meses no se renueven los órganos constitucionales? Si le parece a usted que esto puede prolongarse durante tanto tiempo. Y luego, el Gobierno, cada vez que le hemos preguntado por el tema de Podemos y la República y el sistema, siempre nos dice que respetan el marco constitucional y que por eso garantizan la perdurabilidad de la monarquía. ¿Le ha manifestado usted a Pedro Sánchez en esta reunión su inquietud al respecto y él le ha contestado esto o al menos le ha dado una explicación? Gracias. Sí, pero no voy a decir lo que me ha contestado. Creo que lo estoy cumpliendo ya en esta hora larga de comparecencia. Pero voy a revelar, he puesto un ejemplo. Y es difícil de entender porque no ha sucedido. El PP no gobierna con Vox en ninguna autonomía y en ningún ayuntamiento ni diputación relevante en cuanto a población y presupuesto. Pero yo he dicho, ¿te imaginas que un líder político de una institución del PP está gobernando, su vicepresidente de Vox dice algo que para el PSOE sea absolutamente inaceptable, yo qué sé, en materia de inmigración o en materia de política autonómica europea, o incluso cosas más graves, y que la responsabilidad es del PSOE que tiene que apoyarlo? O sea, ¿qué se nos está pidiendo? O sea, a mí se me está pidiendo que, aunque hay un vicepresidente del Gobierno del Reino de España que pide la República acabar con la Constitución, con el régimen del 78, se me está pidiendo que aún así yo me sienta a pactar con ellos lo que es la infraestructura, lo que es el andamiaje institucional de este país. Yo, sinceramente, creo que eso no se le puede pedir a nadie. En ningún país está sucediendo, y mire que hay pocos en los que se pueden encontrar vicepresidentes tan radicales como uno de Podemos. Ni en Italia han formado parte del gobierno, y en Grecia duraron 5 años. Entonces, hombre, yo creo que ya más no se nos puede pedir. Aún así, la pelota está en su tejado. Yo no he hablado de 40 meses, ni yo he hablado de qué tiene que hacer el Partido Popular. Yo he dicho lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Y es que cuando considere que las instituciones se refuerzan con su renovación, pues nos sentaremos a hablar. Mientras la renovación conlleve un debilitamiento de las mismas y un cuestionamiento del Poder Judicial o de la Jefatura del Estado, pues entiéndanme que no son circunstancias homologables. Por cierto, no estamos fuera de los retrasos que ha habido en otras legislaturas. Por ejemplo, el ministro de Justicia, el señor Campo, formó parte de un Consejo General del Poder Judicial cuya renovación se retrasó más de la actual. Y en relación a los magistrados del Constitucional, les recuerdo que hay 2 interpretaciones. La propia de la Constitución, que es que si los magistrados entran con retraso, aún así cumplen los años que fija la Carta Magna, y sin embargo hay una ley de desarrollo que dice que se descontará los años de retraso. Y con esos años de retraso no llegamos hasta dentro de unos meses al plazo cubierto, pero es que no me voy a meter en eso. La pelota está en el tejado del Gobierno que preside Pedro Sánchez, y él sabrá lo que tiene que hacer con su vicepresidente. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Una sobre la Agencia Nacional de Reformas. Dice usted que está dispuesto a apoyar la creación en el Congreso, pero entre las cosas que le gustaría al Partido Popular es que allí se gestionasen y se pactase, se decidiese cómo utilizar los fondos europeos. Parece que este no es la posición del Gobierno. Me gustaría saber que si el Gobierno se opone a esto, si el Partido Popular seguiría apoyando la creación de esta agencia. Y por concretar, ha dicho usted que en la reunión el presidente no le ha negado que tengan los apoyos para los presupuestos. ¿Eso es así? ¿Sale convencido porque se había dicho él de que los presupuestos van a salir adelante? Gracias. Sí. Bueno, yo creo que
ser como de la discreción, es decir, que no me ha dicho lo contrario, pero bueno, tampoco puedo poner en su palabra un entrecomillado, porque no decirme lo contrario no quiere decir que me diga eso, ¿no? Pero bueno, yo desde el principio he dicho, pues, si ya tenéis los apoyos para los presupuestos. Creo que nadie me lo ha puesto en duda. La suma la hice el otro día, 120 más 35, 155, más 10 de Ciudadanos, 165, más 6 del PNV, 171, más 1 de Nueva Canaria, ya son 172, más los de Más País ya son 174, PRC y Teruel existe, ya son 176, perdón. Si a eso le sumas Compromís o le sumas, ya no sumo a nadie más, pero hay otros partidos que podrían negociar con ellos. Sobre la agencia. Bueno, la agencia, no, nosotros no venimos aquí con son lentejas y si quieres este marco lo tomas y si no lo dejamos, ¿no? Es una sugerencia, que, insisto, que si no es una agencia puede ser un observatorio o puede ser un alto comisionado. Lo que pensamos que tiene que ser un órgano independiente, sin adscripción partidista, y el caso del marco legal que planteaba la ley de agencias es que yo creo que va muy en la línea de lo que se está buscando ahora. Si se llama de agencia, bueno, propongo que se llame Agencia Nacional de Recuperación, podría añadir el Gobierno y Resiliencia, va en la línea de cómo se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia, que, insisto, aglutina casi el 100% de las transferencias y de los créditos que se van a tener que gestionar. Por tanto, en mi opinión, hombre, esto se hace para los fondos europeos. Me pregunta, ¿y si el Gobierno no lo quisiera hacer para los fondos europeos? Entonces, ¿para qué sería la agencia? ¿Podría ser un desarrollo para las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción? Bueno, sí, pero en fin, si no se han cumplido ni para el Redemsivir 2 semanas después de votarlas, que uno de los puntos era almacenamiento estratégico de fármacos, yo creo que hay que ir a una cosa más institucional, parlamentaria, con alguien, con una cabeza visible, que eso lo van a agradecer en Europa. Sí. Gracias. Después de estos casi 7 meses que llevaban sin reunirse en la Moncloa, 4 meses sin hablar por teléfono, no me acaba de quedar claro si usted sale satisfecho o decepcionado de esta reunión. No sé si se da por satisfecho con la creación, con el posible punto de acuerdo sobre la creación de la Agencia para la Recuperación Económica, y con eso sale ya contento de la reunión, o esperaba algo más después de tanta incomunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Y quería una aclaración. No sé si le ha pedido hoy directamente al presidente del Gobierno que prescinda de Pablo Iglesias en su Gobierno para buscar acuerdos más intensos, digamos, entre el Gobierno y la oposición. Gracias. Bueno, pues satisfecho la verdad es que no, porque hay muchos puntos en los que se puede avanzar, como el punto económico, el punto educativo. Esperemos que el Pacto de Estado sí que salga adelante. Y bueno, y ya he dicho al principio que estoy muy preocupado porque el Gobierno ha pasado del triunfalismo a la indolencia y porque encima hace responsable a los españoles porque supuestamente se relajan y a la oposición porque supuestamente es su oposición, lo cual pues es algo bastante evidente, ¿no? Y bueno, pues mi preocupación es la que ya he trasladado. Esto no va bien, así no podemos arrimar el hombro en algunas cuestiones que él pedía como cheque en blanco, y más cuando ya decía que no sabemos con quién se está apoyando en el otro lado, o más cuando lo que está pidiendo es una adhesión inquebrantable a una gestión que, repito, es muy mala. Y no lo digo yo, lo están diciendo los indicadores internacionales más prestigiosos. Y sobre Pablo Iglesias, bueno, pues vuelvo un poco a lo que le dije en su día. Yo creo que un partido que se define como comunista, admirador del chavismo, y que pide la república y la ruptura de la unidad nacional, y que ve causas políticas al terrorismo, que han matado a 800 inocentes en España, pues evidentemente me parece que no es una vicepresidencia homologable para cualquier país europeo en el siglo XXI. De hecho, no la hay en ningún otro sitio. Ahora, ya he dicho que la responsabilidad ha sido única y exclusivamente de Sánchez, y lo he repetido durante todos estos meses. Él decidió libremente elegir a su vicepresidente. Y a nosotros pues, nos lo dio hecho un mes después.
¿Que lo quiere quitar? Pues bueno, ya sabe que el Partido Popular estará para los temas importantes de Estado que sean positivos para los españoles, no entrando en el Gobierno y no participando de lo que es el núcleo de un plan de legislatura, entre ellos los presupuestos generales, pero sí las cuestiones que ahora más preocupan a la gente, más en una pandemia. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber si usted le ha pedido directamente a Pedro Sánchez que defienda la jefatura del Estado frente a sus socios de Podemos y si se ha quedado tranquilo con su respuesta. Por otro lado, ya que ha mencionado a Vox para ponerlos como ejemplo, si podría aclararme cuál va a ser su voto en esa moción, si no, o abstención. Y por último, ¿qué opina de las palabras de Álvaro de Toledo sobre Almeida diciendo que le han nombrado para ser el portavoz contra el exportavoz? Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que estaba contestando él a otras declaraciones de ella, por tanto, yo creo que yo no tengo que valorar las contestaciones del portavoz del partido. Sobre la moción es de sobra conocida que nuestra posición, y es que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Y yo creo que es una iniciativa condenada al fracaso, por lo que he explicado anteriormente. Necesitan a Esquerra y a Junts per Cat, si sumaran a todos los partidos que estamos en desacuerdo con este Gobierno, pero es que las mociones de censura en España son constructivas. No se vota a echar a un presidente, sino que se vota a investir a otro. Y eso de que se convocan para convocar elecciones, pues es un déjà vu de hace 2 años, que sinceramente para el Partido Popular sigue siendo un tema proceloso. Pero vamos, yo creo que no hay que reforzar con estas estrategias al Gobierno, lo que hay que hacer es hacer oposición y en lo que hay que remar juntos a favor de las preocupaciones de los españoles, hacerlo. Y sobre la jefatura del Estado, sí, he dicho que me preocupa muchísimo los ataques que se hacen desde el Gobierno y, bueno, pues lo que se dice es que no de todo el Gobierno, y eso es cierto, pero insisto que es que Pedro Sánchez es el responsable de todo lo que diga su Gobierno. Y esto es muy sencillo. Y entonces creo que el rey es la clave de bóveda del sistema de la Constitución del 78 en cuanto al papel que tuvo la monarquía para conseguir una transición ejemplar y a su actualización en lo que fue la votación que en las Cortes españolas tuvimos oportunidad de hacer hace 6 años. Es el rey que quisimos todos los españoles en la Constitución como sistema de Estado y don Felipe VI es el rey que quisimos todos los españoles hace 6 años a través de los representantes legítimos de la soberanía nacional. Por tanto, no entiendo estos ataques y no los voy a tolerar, desde luego, donde yo tenga la posibilidad de hacer un discurso, que es mi partido, y no los puedo entender por parte del Gobierno de España, por mucho que sea de coalición. Sí. Parece que tras esta reunión de 2 horas podrían salir varios acuerdos. Esa agencia nacional, ese pacto sanitario, son propuestas que usted nos ha presentado en numerosas ocasiones y a mí me gustaría saber si le ha explicado al presidente por qué ahora sí acepta alguno de esos puntos, esas propuestas, por qué ha tardado tanto, no puedo hablar, con estos 6 meses después, 4 meses sin hablar, 6 meses sin reunirse, teniendo en cuenta ese nuevo clima político al que apela. Y muy rápidamente, simplemente una valoración. El juzgado ha declarado que el Pazo de Meirás es del Estado, ha ordenado a la familia Franco su devolución. Me gustaría pedirle una opinión. Gracias. Desconozco la noticia y no he leído el auto, por tanto no puedo valorarla. En cuanto a los pactos, yo creo que se han cedido por ambas partes, porque, por ejemplo, en el tema de la modificación de la ley, yo le he dicho y lo vengo diciendo, digo, yo sigo pensando que la legislación en vigor es suficiente. Por tanto, en el fondo es una cesión al reconocer que, bueno, que el Gobierno quiere más garantismo jurídico y quiere que se concreten esos supuestos del artículo 3 de la ley del 86. Y por eso yo le he pedido que lo estudien y que se pueda hacer. En el tema de la agencia, bueno, es dar forma a lo que él anunció, porque creo que anunció que iba a hacer una comisión sectorial o un consejo territorial, no recuerdo mucho, que iba a estar residenciado en Moncloa y bueno, y yo lo que le estoy proponiendo es bueno, que se haga
con más respaldo parlamentario, con más independencia, con más eficacia, por lo que he explicado anteriormente, con bastante detenimiento. Y, por ejemplo, en el pacto sanitario, bueno, pues el Gobierno dice, no, ya lo hemos pactado en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. El problema es que esas conclusiones son como una proposición no de ley, no tienen eficacia legal y, de hecho, no están teniendo eficacia administrativa, no se están aplicando. Entonces yo digo, bueno, pues en vez de pasar de 88 puntos, vamos a ir a un pacto que sea como el de Toledo, que tenga 3 ejes fundamentales o 4, como yo he propuesto, que se pueda debatir, que nos podamos encerrar, que vengan los principales expertos a nivel nacional e internacional, y que yo creo que eso sí que daría una tranquilidad, porque sacamos la sanidad de la confrontación. Tanto el Gobierno contra las autonomías del PP, como bueno, pues el Partido Popular sobre la gestión del ministro, porque ya se haría a través de la comisión del pacto sanitario, se llame como se llame. Sí, acabamos por ahí. Gracias, señor Casado. Buenas tardes. Al comienzo de su intervención, en lo referente al marco legal y los principios de acuerdo con el presidente del Gobierno para cambiarlo, nos hablaba de una proposición de ley orgánica que presentó su grupo parlamentario a principios de agosto en el Congreso. Pero mi pregunta es, ¿a qué viene entonces la iniciativa que ha tomado el presidente en funciones ahora de la Xunta de Galicia, que ayer mismo en su discurso de investidura anunció que esta semana va a entregar al presidente, o a enviarle al menos, una proposición en este sentido, no sé cómo llamarlo, si borrador de anteproyecto de ley, en fin, precisamente para crear una legislación que pueda sustentar un estado de alarma determinado? Eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, cuando nos decía que hay cauces alternativos de colaboración que no sean los presupuestos y que incluso son más eficaces en lo que se refiere a este pacto Cajal, claro, la primera vez que lo propuso o que hablo de ello fue en mayo. Han pasado 4 meses. No sé hasta qué punto eso es eficaz. Quiero decir, si no ha habido ningún avance al respecto, si han hablado de algún plazo el presidente y usted para que eso se plasme realmente y tenga algún resultado. Gracias. Sí. Bueno, sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo es perfectamente compatible. Él lo ha explicado. En una conferencia de presidentes él planteó cuál era la alternativa que él pensaba y se la hará llegar como me la ha hecho llegar a mí, pero no es un texto jurídico. Podría ser una exposición de motivos, es una justificación. Incluso yo hablé con él y con el resto de los presidentes del PP en la cena que tuvimos en La Rioja, previa a la conferencia de presidentes, y modificamos algún aspecto de nuestra proposición de ley. Por ejemplo, ellos pedían esto de que la eficacia o la supervisión judicial fuera en el caso de la limitación, que no la privación, después de la resolución administrativa de la comunidad autónoma. Porque si no, dice, si no estamos igual, simplemente cambiamos de tribunal, ¿no? Que creo que también eso es un tema que habrá que corregir en la iniciativa que ayer filtró el Gobierno. Pero bueno, entonces, lo que dice la Xunta y lo que nosotros pensamos es que no solo la ley del 86 tiene muchas más cosas para modificar, sino que todas las leyes sanitarias, en nuestra opinión, hay que actualizarlas a las pandemias. Incluso llegamos a decir en la reunión que tuvimos en la organización médico-colegial que habría que compilarlas. Yo recuerdo que en nuestro plan de sanidad proponíamos la reforma de 7 leyes en vigor, además de la orgánica. ¿Qué pasa? Que lo hemos diferenciado por el plazo que se tiene. Nosotros hemos ido a la eficacia urgente de 15 días y por eso hemos elegido solo un artículo, porque el procedimiento del Congreso te deja hacerlo en un artículo por lectura rápida. Eso no quiere decir que nosotros, y habrá que hacerlo en el Pacto de Estado, habrá que hacerlo en el desarrollo legislativo, queramos modificar otras leyes, varios artículos o incluso compilarlas, pero eso llevaría 15 meses, entre ponencia, acuerdo, los 2 meses que la califica el Gobierno, y ahora estamos en una pandemia. Para ser coherente, si yo he dicho que esto es una alternativa al estado de alarma, tiene que ser urgente. Y por eso lo hacemos por lectura única. Ahora, ¿que hay que reformar muchas cuestiones? Pues creo que fue hace 2 meses cuando presentamos el plan de sanidad con 7 reformas legislativas. Algunas ni siquiera solo médicas. Está la ley de investigación biomédica, la ley de ordenación de los profesionales sanitarios,
está la Ley de Garantía de Uso Racional de Medicamentos, está la Ley de Contratos del Sector Público, para que no pase lo que ha pasado con las mascarillas, está la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública. La del 11, la del 3, la del 86 no orgánica y luego la del 86 orgánica. Entonces, esto es perfectamente compatible y se ha hecho en otras cuestiones. Pero luego es el grupo parlamentario a nivel nacional el que tiene que legislar. Por ejemplo, Estatuto de las electrointensivas en Galicia. En plena campaña electoral, el Partido de Galicia consideró que era muy nocivo lo que estaba haciendo el Gobierno de la Nación y nosotros presentamos una iniciativa a nivel nacional que era prácticamente específica para Galicia. ¿Por qué? Porque la iniciativa, la competencia, es de las Cortes Generales. Las leyes que han venido de los parlamentos autonómicos son generalmente los estatutos de autonomía. Otra cosa es que una comunidad autónoma o un parlamento autonómico pueda proponer a los grupos parlamentarios a nivel nacional que legislemos o incluso de forma oficiosa a los presidentes de cada partido o al presidente del Gobierno en este caso, como se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, en el tema de financiación autonómica se mandan papeles previos y en el tema de la pandemia se han mandado papeles sobre medidas sanitarias y educativas. Y luego el Pacto Cajal, que hemos empezado desde mayo, es verdad. ¿Se ha hecho algo desde entonces? La Comisión de Reconstrucción, pero como he visto que no tiene una eficacia legal, queremos llevarlo a un pacto de Estado que, como pasa en el Pacto de Toledo, luego tiene su respectiva comisión parlamentaria. Y acabamos ya por aquí. Sí, señor Casado, buenas tardes. Le quería preguntar, en primer lugar, si le ha reprochado usted al presidente del Gobierno las palabras que ha tenido, el ensañamiento que ha tenido estos días con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades dirigidas por el Partido Popular por la pandemia, si le ha reprochado pues que no es la forma de tender puentes. También le quería preguntar si el presidente le ha pedido qué haría el Partido Popular en caso de que alguna comunidad pidiera un estado de alarma en el Congreso de los Diputados, fuera Madrid, fuera Cataluña, fuera la Comunidad Valenciana. Sabemos que va a hacer Podemos y el Partido Socialista, pero no sé si le ha pedido también ese apoyo. Y en tercer lugar, ha hablado usted de un apoyo al Gobierno en todo lo que compete a Cataluña, en lo que vaya a hacer en las próximas semanas. No sé si ha visto preocupación en el presidente pues en esas manifestaciones del 11 de septiembre, incluso en que el presidente Torra pues pueda desobedecer al Tribunal Supremo una vez sea inhabilitado y que, por tanto, el Gobierno tenga que actuar para hacerle fuera de la Generalitat. Gracias. Ahora, yo puedo decir lo que yo le he dicho, y es que tiene a los diputados y senadores del Partido Popular para apoyarle en cualquier medida que preserve el orden constitucional y la legislación en vigor. Y, por cierto, lo mismo que le dije en plena campaña electoral de noviembre, cuando hubo los altercados en las calles de Cataluña. Con los instrumentos que ya dije entonces, que eran 11. Para esto soy muy exhaustivo. Por resumirle en uno, la Ley de Seguridad Nacional. En cuanto al estado de alarma, en sentido contrario, lo que pensamos es, primero, la ineficacia, ya lo he dicho, porque imagínense ustedes que hay un brote en La Rioja. Que entonces pues, el Consejo de Ministros declara un estado de alarma en La Rioja y de repente pasa a Burgos. Y entonces el Consejo de Ministros hace un estado de alarma en Burgos, me imagino que será en Castilla y León, solo para Burgos. Y resulta que de Burgos pasa a Álava. Entonces, claro, y si encima uno de ellos dura más de 15 días, nos tenemos que reunir todos los diputados en procedimiento de urgencia para ratificar la prórroga. Hombre, esto no es del todo menos eficaz y ágil. Entonces, bueno, por eso he traído estas alternativas, que ya sé que es muy aburrido, pero recordarán ustedes que para llegar a la reforma del artículo 3 tuve una comparecencia con Enrique López de 2 horas en las que hablamos del sistema jurídico, del reglamento de pandemias, del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de las sentencias de la jurisprudencia americana. O sea, hombre, yo creo que rigor al Partido Popular es algo que no se le puede reprochar, ¿no? Creo que siempre hemos sido rigurosos y bueno, y no lo hacemos por una confrontación partidista, sino para que el Gobierno tenga las herramientas a su disposición para hacerlo bien. Por cierto, la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del 86 le daría más competencias al Gobierno. Hay quien dice, no, es que las competencias sanitarias son de las autonomías. No, pero las competencias en pandemias, que es de lo que va ese artículo, es al Gobierno de la Nación. Y luego ya pues, se tendrá que coordinar con quien administra esas competencias, que son las autonomías. Y en cuanto al ensañamiento con otras comunidades autónomas, pues bueno, ya lo he dicho. Pues en efecto, no se puede pedir lealtad cuando arremetes con las comunidades autónomas que no te gustan y sobre todo no se puede poner solo el foco en Madrid
cuando ha habido comunidades autónomas socialistas, limítrofes a Madrid, por cierto, alguna de ellas, que han tenido la peor ratio en contagios y en mortalidad, por ejemplo, en la primera oleada. Bueno, pues no he escuchado críticas a ese respecto y yo lo que pido es que en este caso el Gobierno no se escabulla en las comunidades autónomas, que la competencia es del Gobierno en pandemias internacionales y que tiene la oposición para remar a favor, pero siempre y cuando, no dice, no, hay que arrimar el hombro. Bueno, pues que arrime el hombro Sánchez a las comunidades autónomas, no que les dé un codazo. Bueno, pues para eso estamos todos, no se me puede pedir a mí que arrime el hombro y luego meterse con los ayuntamientos porque les quiere confiscar los remanentes y meterte con las autonomías donde no gobiernas. Yo creo que hay que ser un poco coherente y hay que hacer uso de la verdad, que son los dos principios y valores con los que he iniciado esta comparecencia hace ya 1 hora y media. Creo que era la última pregunta. Les agradezco mucho su tiempo y espero que estas peticiones o estas líneas de acuerdo se concreten cuanto antes.